Buenas noches, vamos a continuar con la sección 9. Bu- Algunas de las condiciones sorprendentemente fortuitas que ocasionalmente prevalecen en los mundos evolucionarios pueden ser debidas a la presencia en gradual emergencia del Supremo, la anticipación de sus actividades universales futuras. La mayor parte de lo que un mortal llamaría providencia no lo es. Su juicio en estos asuntos está muy dificultado por la falta de visión perspicaz en los verdaderos significados de las circunstancias de la vida. Mucho de lo que un mortal llamaría buena suerte puede ser en realidad mala suerte. La sonrisa de la fortuna que dona tiempo libre no ganado y riqueza no merecida puede ser la mayor de las aflicciones humanas. La crueldad aparente del lado perverso que acumula tribulaciones sobre un mortal sufriente puede ser en realidad un fuego templador que está transmutando el hierro blando de la personalidad inmadura en el acero duro del verdadero carácter. Uy, qué bonito. Qué esperanzador sobre todo. Sí, no juzga por los deseos propios y ora para que gane el equipo de fútbol y cosas así. Para que la capital de Cundinamarca sea Cali. En los exámenes. Sí. Hay una parte donde dice que pedirle a los ángeles, porque que una vida fácil sin tribulaciones no enseña nada, ¿no? Ujú. Que pedirle a los ángeles de dificultades, pues está bien, pero que pues, como que hay que atenerse a los resultados, ¿no? No me acuerdo cómo es que dice. ¿No será una que dice que pedir la asistencia de un ángel no necesariamente acarrea cosas suaves, pues? Algo así. Me hizo acordar este pedacito. Y no creas que, que tener la asistencia de un ángel es agradable. Le va a poner a uno son pruebas. ¡Ay! Se me cayó. Ahora hice daño. Ah, no. Pero bueno, aquí en resumen lo que está diciendo es que hay cosas que pensamos que nos las da o nos las, sí, las pone en nuestra vida la providencia, pero esas no son en general No, realmente función de la providencia. no comprendas cuando dice la parte de aquí que, bueno, la emergencia del Supremo, que o sea, nos parecen cosas sorprendentes y fortuitas porque no alcanzamos a comprender pues ese accionar del Supremo, ¿no? En que nosotros vemos las cosas muy inmediatas y realmente es a un futuro, a un proyecto que se está haciendo. Entonces, para nosotros es lo muy inmediato, lo que vivimos acá. Si pensar a largo plazo, ¿qué significado tiene? ¿Mm? Pero Por eso, cuando, cuando se interviene, digamos, en la vida de otra persona, a veces con muy buena intención, porque pues que queremos supuestamente hacer el bien,
y resulta con que estamos afectando algo que esa persona tiene que hacer y tiene que aprender y tiene que, como dice ahí, hacerse duro. Él dice, acero duro del verdadero carácter. Por eso es tan delicado el querer ayudar, a final de cuentas. Ujú. El ¿Hasta famoso ejemplo de la oruga, hasta dónde? Ujú. que si uno ayuda a una oruga a salir, se le daña el proceso y no, ya no va a poder volar. Y él no va a ser mariposa, algo Mm. así, algo así. Mm. Entonces es como un punto delicado, ¿no? Hasta dónde sí, a dónde no, donde a uno realmente puede afectar la otra persona. Y a veces uno tiende a dar mucho, Sin que le estén Ujú. pidiendo. sin que le estén pidiendo, claro. Ujú. A veces el otro ni siquiera quiere. Mm. También me llama la atención que dice que las condiciones sorprendentemente fortuitas que ocasionalmente prevalecen en los mundos pueden ser debidas a la presencia en, en, en De emergencia del la Supremo. presencia del Supremo, sí. O sea que él está ya metiendo la mano, digamos. Ujú. La anticipación de sus actividades universales futuras. Yo necesito a este templadito, ¿sí? Yo necesito a este maduro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sería el actuar del Supremo sobre nosotros. ¿Cómo maduras y vive ahí debajo de las naguas de la mamá? Pero entonces él ya está trabajando, puede Ya que está actuando, un ujú, poquito, porque pero él lo necesita adulto, lo necesita maduro, lo necesita templado en su carácter. ya, ya tiene algo de gobierno, es lo que quiero decir. Ujú. Sí, sí. Una anticipación de sus actividades universales futuras. Mm. Sí, es como una muestra gratis, porque no, quién sabe cuándo se complete, si seguirá aquí gobernando de esa manera. Y ahí sí que anticipará todo, prácticamente. Mm. Mm. Bueno, seguimos. Sí. Ujú. A ver, leo yo este. Existe una providencia en los universos en evolución y las criaturas pueden descubrirla hasta el punto en que ellas hayan alcanzado la capacidad de percibir el propósito de los universos en evolución. La capacidad completa de discernir los propósitos universales equivale a haber completado la evolución de la criatura y se puede expresar de otra manera como el logro del supremo dentro de los límites del estado presente de los universos incompletos. Ujú. Mm. O sea que individualmente se puede alcanzar ese logro, ¿cierto?
Uno puede independiente de descubrir, que todo el grupo lo consiga. Ujú, sí, en mayor o menor medida todos podemos llegar a ver un propósito detrás de muchos acontecimientos históricos, por ejemplo. Otros pueden decir eso fue casualidad, pero hay otras cosas que, por ejemplo, la entrega del libro de Urantia, nosotros no la alcanzamos de pronto a dimensionar en cuanto a su impacto futuro. ujú, Nos queda muy difícil, pero por alguna razón apareció cuando tenía que haber aparecido. Y con el paso del tiempo yo creo que va a ser más claro, porque en ese momento justo, porque en ese lugar. ujú. ¿De acuerdo a lo que descubrimos, bueno, lo que resumimos de todo el estudio de la sesión pasada, acerca de qué era la providencia? Entonces, en esta primera frase que habla de que existe una providencia en los universos en evolución. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera cambiar esta cita, esta palabra providencia por propósito de los universos, existe un propósito en los universos en evolución y las criaturas pueden descubrirla hasta el punto en que hayas alcanzado de percibir, de percibir. Entonces, la vez pasada dijimos que en realidad la providencia era como todo ese mecanismo, ese plan, esas acciones para lograr que los propósitos del plan se cumplan. El propósito Ujú. grande. Aquí no lo volvían a decir en esta primera frase. Como una super eficiencia basada en el conocimiento completo de la información. Y en la segunda, lo que alcanzo a comentarles es que mm, cuando yo comprendo el total del propósito universal, ya me iluminé. Ya ascendí lo que tenía que ascender de acuerdo al momento que está viviendo el universo y al nivel que haya alcanzado, que como el supremo al final no se completa en nuestro momento aquí, no, nunca lo vamos a ver completo, mejor dicho. Esto se refiere más ya como al nivel de Abona cuando ahí es que Mm. logramos el supremo, ¿verdad? Bueno, Sí, o hasta donde entendemos va. muchísimo de él. Logramos el supremo hasta donde vaya en ese momento. Mm. Sí. Sé que más arriba habló de dos cosas, ¿no? La personalidad, que el hierro blando de la personalidad inmadura en el acero duro del verdadero carácter. Es decir, tal vez no se trata solamente, a ver, ¿cómo puede uno discernir un propósito? Solamente si ha logrado un carácter, ¿cómo se llama? Equilibrado, estabilizado, porque de resto siempre va a estar influenciado por una cosa o por la otra, ¿sí? Cuando ha alcanzado madurez, cuando su carácter se ha hecho equilibrado, puede llegar a un discernimiento. Yo creo que nosotros, ahorita, así como nosotros somos, em, no hemos logrado estabilizarnos ni nosotros mismos, no hemos madurado nosotros en ese sentido. Entonces siempre vamos a tener influencias que nos están moviendo, es decir, el filtro va a ser esa inmadurez. Cuando lleguemos a tener un carácter estable, equilibrado, la personalidad esté madura, podemos discernirlo. Nosotros no, a mente solamente no lo logramos, es a lo que me refiero.
Porque es que, bueno, yo me le echo cabeza a la cosa y sí, el propósito va por acá. No, no, si no hemos conseguido eso, nuestro filtro está contaminado. Pues sí, puede que no tanto contaminado, pero sí parcial. Mm. El, Entonces uno va alcanzando mejores Digo niveles que, digo que de- contaminado porque la emocionalidad, la inmadurez, nuestros traumas, nuestras cosas siempre van a hacer que ese filtro no sea completamente claro. Solamente una personalidad equilibrada que se ha librado de todo eso, cuando ha madurado, se ha librado de todo eso. Lo que era Jesús. el, el carácter, bueno, yo entiendo el carácter más como el grado de cooperación con el ajustador, que es algo que gradualmente va aumentando, no es algo que se forme de un día para otro. Ujú. El libro dice que Jesús enseñó la formación del carácter, no que se obtuviese de forma mágica de un día a otro. No, Entonces el carácter es un, sí tiene que ver, claro, el buen juicio ayuda, pero es más una disciplina de cooperación con el ajustador. Yo lo veo así. sí, digamos que esa es la única garantía que podríamos tener, que realmente de ahí sí estaríamos diciendo, estamos viendo claro, ¿sí? Pero Mm, nuestra personalidad también tiene que madurar para poder hasta lograr esa comunicación con el ajustador, Mm. ¿cuál personalidad? la nuestra, la que vamos a aportar. Que lo que yo entiendo de la personalidad es que la personalidad está allí, dotada por el Padre, o sea que esa personalidad es perfecta, pero a la vez en expresión es potencial. Es Pues, potencial. el, Ujú. el, el oficio, digo, la misión nuestra es expresar esa personalidad perfecta que el Padre nos dotó, que ahí sí está, digamos, inexpresada por diferentes cosas que podemos llamar contaminación, parcialidad Sí. de la comprensión, ¿sí? Pero en el Ujú, momento que yo descubro, logro expresar esa personalidad perfecta, entonces ya igual es equivalente a expresar, eh, a ser más completa en la expresión, en lo que yo venía a hacer, ujú. la potencialidad que me dieron. Aunque la personalidad como tiene diversos aspectos, en el aspecto de voluntad se puede alinear con el ajustador, aunque el desarrollo eh, del, del crecimiento aún sea muy pequeño. Ujú, Son como aspectos diferentes. Sí se va a expresar mejor cada vez más a medida que crezcamos, que aprendamos más cosas. Pero el aspecto en particular del libre albedrío, ese sí en cualquier instante puede decidir cooperar con el ajustador. Y de hecho esa cooperación en general conducirá a un crecimiento más rápido, seguramente. ujú. Ujú. Mm, Yo intentaba muchas veces bajar ese, digamos, ese término de cooperación con el ajustador. Y te acuerdas que hay un cuadrito que yo siempre, mm. siempre vuelve a colación, que son cuatro aspectos. Nunca me acuerdo cuáles son. Cuatro aspectos que uno podría abordar para cooperar con el ajustador.
Esto es una cita. Creo que por acá lo tengo cuadrito. Mm. ¿Lo encontraste? Pues yo lo encontré aquí. Sí, a ver si pega acá bien. No me deja pegar. Yo Ah, tengo sí, mira. ¿Sí, sí pegó? Ah, sí. No debes considerar la cooperación con tu ajustador como un proceso particularmente consciente, porque no lo es. Pero tus motivos y tus decisiones, tus determinaciones fieles y tus deseos supremos constituyen la cooperación real y eficaz. Ujú, Primero, elegir responder a la guía divina, que es basar sinceramente la vida humana en la conciencia más alta de la verdad, la belleza y la bondad. No más ese pedacito ya es toda una empresa. Mm, imagínate. Luego dice, y luego coordinar estas cualidades divinas a través de la sabiduría, la adoración, la fe y el amor. Entonces ahí le tocaría a uno casi que armar un proyecto de vida con todas estas cosas. ¿Sí? Primero saber qué es Ujú, verdad, qué es belleza, qué es bondad y cómo coordino esas cualidades a través de la sabiduría, la adoración, la fe y el amor. Luego dice, segundo, amar a Dios y desear ser como Él. De pronto es más fácil, porque como Dios es personal, entonces uno se comunica con esa persona y le dice, bueno, yo sí quiero ser parecido a ti. Yo deseo reconocimiento genuino de la paternidad divina, adoración amante del Padre Celeste, amar a Dios y desear ser como Él. Luego dice, tercero, amar al hombre y sinceramente desear servirle. Mm. Reconocimiento sincero de la hermandad de los hombres acoplado con un afecto inteligente y sabio por cada una de tus ujú. semejantes mortales. Inteligente y sabio, imagino. Mm. Afecto inteligente y sabio. Entonces vaya a saber qué es exactamente un afecto inteligente y sabio. Y cuarto, que esta es la más bonita, aceptación regocijada de la ciudadanía cósmica. Y yo creo que nosotros estamos trabajando mucho en este pedazo, porque es Sí. reconocimiento honesto de tus obligaciones progresivas al Ser Supremo, ¿sí? La conciencia de que que tenemos que contribuirle al Supremo, ese pedacito que nos tocó. Me parece muy chévere, pues, que este estudio de nosotros hace más conciencia de eso. Sí. Y conciencia de la interdependencia del hombre evolucionario y de la deidad evolutiva, la relación con el Supremo. Este es el nacimiento de la moralidad cósmica y el alba de la comprensión del deber universal. Ujú. Entonces, ahí tenemos un curso de milagros Sí. para armar nuestro propio curso de milagros, el milagro de verdad, elegir
y elegir cooperar con el ajustador. Pero me Mm. gustó la parte donde dice que lo que es inconsciente casi, ¿cierto? Porque no debes considerar la cooperación con el ajustador como un proceso particularmente consciente, porque no lo es. Pero tus motivos y tus decisiones, tus determinaciones fieles y tus deseos supremos constituyen cooperación real y eficaz. O sea, no se trata de que yo hablo con el ajustador, dígame qué hacer. No, a final de cuentas es mi decisión de Sí, cómo voy a hacerlo, ¿cierto? sí. Con el deseo de que sean em, de acuerdo a esa voluntad. Me parece muy, muy bonito eso. Y Ujú, yo No, combinaría eso que estás diciendo, además, con una cosa que yo aprendí que es sobre la gravedad espiritual, de que nomás uno insinúe una aspiración de hacer algo que tiene contenido espiritual, la ujú, gravedad espiritual se activa y te jala hacia más cosas espirituales. hacia eso. Y Ujú. eso, no, o sea, no, uno no es consciente de eso. Con mi decisión de que lo quiero hacer por este motivo, ya es suficiente. Yo no- con eso le estoy dando entrada al ajustador. No quiere decir Ujú, que tenga que sentarme a hablar con él y que él me diga, porque la decisión y todas las acciones en últimas siguen siendo de nosotros. En ese proceso es que yo digo que nosotros maduramos y crecemos. no está descartando que la cooperación sea consciente. consciente. Dice que no es Que siempre, particularmente Sí, que no consciente, es, sí, no es que yo no necesite, en general, digamos. no en general, exacto, no quiere decir que deba ser así para que pueda comunicarme con él, sino que cuando yo actúo, cuando mis motivos están dirigidos con la intención de hacerlo de acuerdo a la voluntad, con eso le doy la entrada, le permito le permito esa comunicación. Mm. ¿Mm? Pues yo creo que son dos extremos, pensar que simplemente es buscar escuchar una voz por escucharla y hacer caso. Ujú, Y el otro extremo sería pensar que es completamente inconsciente el ujú, proceso. ¿Sabes qué creo yo? Es que en el proceso en que nosotros tomamos las decisiones y nosotros actuamos de acuerdo y queriendo estar en esa voluntad, es que nosotros crecemos y maduramos. Porque si, si tenemos la verdad ya, no sería necesario que viviéramos todo este rollo, ¿sí? Si con que decidiéramos, yo quiero hacerlo, no, tenemos que tomar la decisión, actuar en coherencia con eso, y ahí es cuando nosotros en ese proceso maduramos, crecemos. No Pero solo, no, a lo que voy es que hay una conciencia de Dios que es producto de la presencia del ajustador. ujú, O sea, de hecho es gracias a la presencia del ajustador. claro, claro, Y en general, esto que dice aquí, decisiones, determinaciones fieles, deseos supremos, ujú, son importantes porque en general no vamos a ser conscientes, puede que ni siquiera tengamos el concepto del ajustador, por ejemplo, sí, ujú, pero, pero en algún momento sí se tiene que desarrollar esa conciencia, así sea pues un poquito, o sea, y con el tiempo, pues no, tal vez no en este mundo, no es en los mundos de estancia, pero la conciencia del ajustador sí debe ir creciendo cada vez más. Y el proceso de cooperación, aunque sigue
teniendo que ver con esto, con motivos, decisiones, determinaciones fieles, deseos supremos, yo creo que está destinado a volverse cada vez más una experiencia simplemente de comunión. Lo que pasa es que inicialmente no se puede percibir así y obvio que por eso Es que no es hablemos consciente. de hablemos de este mundo, hablemos de lo real, de lo que somos todos nosotros y de lo que nos rodea. Entonces, sí, seguramente todo el mundo tiene que tener algo una idea espiritual y de la necesidad de trascendencia nace con nosotros. Eso está ahí en todos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacerlo. A lo que yo me refiero es que no vamos a madurar, no vamos a crecer si nosotros mismos no lo hacemos. Es muy cierto que el ajustador está ahí. Date cuenta que es que la función con el ajustador casi nunca se da en este mundo. Allá como en el tercer mundo de estancias que venimos a pensar que podemos tener una función con el ajustador realmente. Mientras tanto, por ahí tendremos la idea de que sí, y seguramente hay muchas cosas que podremos em, dejar que nos llegue la guía, pero es algo para nosotros todavía muy difícil. No podemos aislarnos de este mundo. Pero es que es Sí, lo mismo, yo creo que es lo mismo, solo que se puede hacer de manera inconsciente o tratar de hacerlo de forma consciente, pero es lo mismo y está enfocado en los resultados, en la acción, porque, o sea, bueno, acá dice motivos, decisiones, determinaciones, deseos supremos, esos son cosas concretas, pero es lo mismo, solo que puedes ir tratando de hacerte consciente del origen de esos motivos, decisiones, determinaciones, de quién las inspira, no quién las hace, porque uno es el que las hace, pero sí quién las inspira cada vez más. en alguna Yo, parte veía que decía algo como espiritualizar la mente. De todas formas, es darle una necesidad de trascendencia, una idea de que se hace por algo y para algo. ma- sí, yo más que en la mente, yo lo intuyo es en sentir, simplemente. Pero bueno, Ujú, luego algún día de pronto leemos los documentos del ajustador en orden. sí, Esos son más difíciles que estos. oh Dios. Mm. Sí, lo primero que yo estudié, obviamente, pues que volverlo a estudiar sería en este momento muy interesante, fueron los documentos del ajustador. Mm. Porque cuando yo llegué al libro, en el grupo de estudio donde yo todavía estoy, estaban estudiando allí, iban ahí en el documento del ajustador. Y entonces, no, eso no fue tan fácil, ni siquiera hacerme una remota idea pues de cómo graficar toda esa cantidad de información. Al final de todo ese periplo, yo resulté con un concepto que nadie estaba de acuerdo, que era que el alma ya entendía pues como el fruto de digamos, las cosas de valor supremo que iban a trascender cuando nos vamos de acá, era la parte que yo lograba espiritualizar de la mente, porque el resto de mente es un mecanismo prestado
Y yo me quedé allí, pero a mí algún día me gustaría profundizar ese tema de por qué el alma es la mente espiritualizada. Ujú, Lo dice expresamente como en un par de Mm. citas, O sea, es como la mente alineada con el espíritu, con un espíritu. trabajando en ajá, ajá, la dirección en que guía el espíritu. Sí, ujú, menos así, sí, pues visto así de otro ángulo. sí. Pero pues todavía nos falta mucho para llegar allá otra vez. Primero hay Ahí que vamos, ahí vamos. terminar, primero hay que terminar lo del Supremo. Mm. Bueno, Yo vi a Norma, digo ¿Ah? a Nubia. ¿quién no puede entrar hoy, dijo, Ah, en WhatsApp? fue en el WhatsApp que vi el mensajito encima, sí. Bueno, por ahora estamos muy lejos en todo caso de esa capacidad completa de discernir los propósitos universales, porque ni siquiera sabemos lo que pasa por fuera de este planeta. Ujú, A duras penas nos enteramos de lo que está pasando en este planeta sí, y de, Mm, y de hacia dónde va la historia. Ni siquiera entendemos nuestra propia vida, cómo ha fluido, cuál es el plan que nos espera, por qué nos han llevado por donde nos han llevado. No, rara vez yo creo que logramos visualizar esa providencia con algo de esfuerzo. ujú, Bueno. Mm, Yo creo que este párrafo tiene que ver con las cosas que estábamos diciendo. ¿Quieres leerlo o lo leo? léelo. El amor del Padre actúa directamente en el corazón del individuo, independientemente de las acciones o reacciones de todos los demás individuos. La relación es personal, hombre y Dios. La presencia impersonal de la Deidad, el Supremo Todopoderoso, y la Trinidad del Paraíso manifiesta respeto por el todo y no por la parte. ujú, Mm, La providencia del supercontrol de la supremacía se vuelve cada vez más aparente a medida que las sucesivas partes del universo progresan en el logro de los destinos finitos, a medida que los sistemas, constelaciones, universos y superuniversos se establecen en luz y vida, el Supremo emerge cada vez más como correlativo significativo de todo lo que ocurre, mientras que el último emerge gradualmente como unificador trascendental de todas las cosas. Mm. mm, qué bachera, ¿no? El sí. padre de todas formas actúa directamente en cada individuo, como quien dice, en esta hora tan grande, tan estricta, porque al final de cuentas es exacta, ¿no? Se, se cumple porque se cumple. Y nosotros como que ahí, entonces el padre está con nosotros para acompañarnos, para cuidarnos, para, bueno, para guiarnos en ese mismo camino, ¿no? El amor del Padre. La presencia impersonal de la Deidad, el Todopoderoso y la Trinidad. Sí, ellos están en la obra. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a completar. Es curioso que la Trinidad le da la personalidad al Supremo, pero ella es impersonal y la parte impersonal del
supremo, no es Dios el supremo, sino el supremo todopoderoso que viene de los creadores supremos. Ujú. Mm. Sí, o sea, el todopoderoso tiene, o sea, eh, no actúa tampoco con personalismos, él actúa en función del Del bien, todo. del todo. Ujú. Esa palabra correlativo significado no lo entiendo porque correlacionado con qué, con el todo. Es más en el sentido, yo creo, de correlato, como el que lleva la, las notas de una agenda, de una minuta. Mm. Sí, porque es correlativo El, significativo, ¿no? sí, como una especie de cronista o de... O sea, todo lo que ha pasado está registrado en el Supremo, Pero lo que tiene significado. lo que tiene significado. eh, voy a mirar en inglés como dice. Correlativo. eh, a medida que los sistemas, constelaciones, universos y superuniversos se asientan o establecen en luz y vida, el Supremo, cada vez más o de manera incremental, emerge como el correlator Mm. lleno de significado, meaningful correlator, de todo lo que está tras, todo lo que se transpira, all that is transpiring, mientras que el último gradualmente emerge como el unificador trascendental de todas las cosas. Eh, Sin embargo, quiero revisar qué significa de pronto esta expresión meaningful correlator. Bueno, en estadística es un término, pero esto debe ser posterior a la entrega de los documentos. Es que hay una relación estadística, identificación de sí, de una relación significativa estadística entre dos o más variables. Es un término estadístico hoy en día. Pero correlativo significa que haya correlación en todo caso. Mm. ¿Qué significa en todo caso qué? Que hay una correlación. Correlativo es que hay una correlación, que hay un significado, o sea que las cosas no están ocurriendo de manera desconectada en el universo, sino que hay un propósito y el propósito no es aislado para cada parte, sino que el propósito involucra a todas las partes. Ujú. Entonces de pronto ahí sí está mal escrito, porque si yo busco la palabra correlativo solita, tiene otro significado al que leíste. En español, veámosla en inglés.
El problema es que esto se volvió un término estadístico tal cual. Correlativo que tiene una relación mutua Sí, correspondiente, dice lo mismo en español. que tiene una relación mutua con otra palabra o con otro concepto. Pero es sucesiva. Acá hablan de la sucesión de cosas. Dice, dicho de dos o más personas o cosas que tienen entre sí correlación o sucesión inmediata. ¿Sí? Entonces, esa correlación allí, a ver, correlativo. Relativo quiere decir que tienen relación y cor que juntas tienen relación. como relativo a. El tema de la causa y el efecto. Relativo es entre juntos. Ujú. ¿En qué estoy pensando algo? Mm, ¿Qué sería de nosotros, digamos los seres evolucionarios, si el Padre no tuviera acción directa con nosotros? Como lo dice, el Padre actúa directamente en el corazón del individuo independientemente, es decir, se conecta, está con nosotros, ¿sí? Digo, si no fuera así, si dijo, "Ah, hagamos esto, la Trinidad para acá, el Supremo para allá, y ellos solos estuvieran actuando, nosotros mm, no tendríamos ninguna posibilidad, ¿cierto? Sería una Es, deidad impersonal prácticamente y eso casi que sería imposible para él, yo creo. para nosotros, porque podríamos cumplir en nuestro papel en un determinado momento. El Supremo recoge la experiencia, continúan con su proceso y nosotros no tendríamos posibilidad, no tendríamos la posibilidad de ser más, mm. solamente de cumplir un determinado papel, la vida se acabó y te vi. Nuestra posibilidad está en que el Padre se mantiene con nosotros. Pues de alguna manera es la razón de ser del ser, de la criatura, que hay un núcleo espiritual y que alrededor de ese núcleo, que es el Padre, Pero a la vez podido vivir la experiencia suceden las y, otras sí, cosas. y ser nosotros y tan, vivimos, tan aportamos y ya. Pero él no quiso eso, nos dio más. Pero nos tocó a nosotros, porque en algunas civilizaciones anteriores, cuando no venían los ajustadores, sino a ciertas mentes, Ajá, esas mentes que no pudieron ser asistidas por los ajustadores, dieron paso a lo que somos ahora, de alguna manera. O sea, que ese fue el sí, aporte de ellos. sí, Y la mm, civilización dio un pasito. Que se fusionan con un fragmento del espíritu. sí, Sí. Sí, sí tienen una respuesta adecuada, pero hay seres que no. O sea, ahora los ajustadores vienen a ganar experiencia y se van. En los hombres primitivos, por ejemplo, en la época de Andoni Fonta, pues venían ajustadores vírgenes casi a ganar experiencia. Algunos que crecían y tenían una respuesta espiritual, pues se les asignaba el ajustador ya más permanente. ujú. Pero a nosotros ya nos tocó esta época donde ya tenemos nuestro ajustador. Pero no Pero antes, bueno, sí. igual se fusionaban con un fragmento del espíritu. Es otro camino. Pero sí hiciste méritos, si no, no. O sea, si tu mente respondió Mm. a ese impulso. Pero igual que ahora, porque también
Con el ajustador no está garantizada la fusión tampoco. No, por el famoso libre albedrío. Sigue siendo asunto de final de cuentas de cada uno, sí. Bueno, menos mal. Mm. Bueno, y el último es más difícil ese sí, imagínate, porque ese A mí me re- pareció más fácil. sí, Pues está más expresa la frase expresa más. pero trascendental significa que las cosas tienen no solamente un significado con relación a la actual era, ¿sí? Que eso es lo más que podemos entender entendiendo al Supremo algún día. Ujú. Cómo todo está coordinado con un propósito para la actual era y para la actual zona habitada, el gran universo. Pero entender al último significa comprender un plan que abarca una era que aún no conocemos o eras que no conocemos y regiones que aún ni siquiera sabemos qué tipo de vida va a tener. Entonces, por eso es que es trascender el tiempo y el espacio, todo lo que tiene que ver con el último. Ujú, Ese es entender, por ejemplo, ¿te acuerdas que hay unos seres que trinidizan las criaturas y que no son para esta era, son para la próxima? Los Ujú. que personalizan un concepto que no tiene aún aplicación en esta era Pues podemos ser nosotros mismos, y son seres trinidizados por criaturas criaturas. y quedan al servicio de los hijos instructores trinitarios, si mal no recuerdo. Sí. Pero no, Y vamos cuando nos aceptan la locura de tratar de trinizar un concepto, ujú, nos asignan yo le llamo un tutor, pero no me acuerdo qué personalidad es, qué rango, para que nos acompañe en la locura ujú. de tratar de trinizar esa idea. Uno mm, dice, trinizar un concepto, dice uno, ¿cómo me voy a inventar algo que todavía no es posible ser inventado, ¿cierto? Más o menos la sí, idea. que ni siquiera tiene ahorita aplicación. Sí, que sí, no, no me lo puedo imaginar. Mm, Bueno, acá viene un párrafo conectado con tres numerales. Mm, ¿Seguimos con ese? Sí, ya ¿Quieres son las leer? 9. Bueno, Hola. en los comienzos de un mundo evolucionario, los sucesos naturales, ay, se me fue. En los comienzos de un mundo evolucionario, los sucesos naturales de orden material y los deseos personales de los seres humanos frecuentemente parecen ser antagónicos. Es muy difícil para el hombre mortal comprender mucho de lo que ocurre en un mundo en evolución. La ley natural tan frecuentemente parece ser cruel, sin corazón e indiferente a todo lo que es verdadero, bello y bueno en la comprensión humana. Pero a medida que la humanidad progresa en el desarrollo planetario,
observamos que este punto de vista se ve modificado por los siguientes factores. Primero, la visión en aumento del hombre, su comprensión creciente del mundo en el cual vive, su capacidad que se va ampliando para la comprensión de los hechos materiales del tiempo, las ideas significativas del pensamiento y los ideales valiosos del discernimiento espiritual. Mientras los hombres midan tan solo con la vara de las cosas de naturaleza física, no pueden esperar jamás encontrar unidad en el tiempo y en el espacio. Mm. Va en aumento. Sí, pero comprensión de los hechos materiales, de las ideas significativas del pensamiento y los ideales valiosos del discernimiento espiritual. Tienen que ser los tres niveles, 3 niveles. o sea, ciencia, filosofía y espiritualidad. Nivel espiritualidad. Ujú, Ya no me puedo quedar en lo físico porque no voy a entender nunca ujú. Ujú. qué es la unidad en el tiempo y en el espacio. ¿Sigo leyendo? Ujú. 2. El control en aumento del hombre. La acumulación gradual del conocimiento de las leyes del mundo material, los propósitos de la existencia espiritual y las posibilidades de la coordinación filosófica de estas dos realidades. El hombre, el salvaje, estaba desamparado ante los ataques de las fuerzas naturales. Era esclavo ante el dominio cruel de sus propios temores interiores. El hombre semicivilizado comienza a abrir la puerta del almacén de los secretos de los reinos naturales y su ciencia está destruyendo lenta pero eficazmente sus supersticiones, mientras que al mismo tiempo provee una base nueva y ampliada de hecho para la comprensión de los significados de la filosofía y de los valores de la verdadera experiencia espiritual. El hombre civilizado algún día alcanzará un dominio relativo de las fuerzas físicas de su planeta. Esparcirá el amor de Dios en su corazón hacia afuera en forma eficaz, como amor hacia sus semejantes, mientras que los valores de la existencia humana se aproximarán a los límites de la capacidad mortal. Está más chévere. Ujú. Entonces el hombre salvaje evoluciona conociendo los reinos, los secretos de los reinos naturales. Al Y final de des- cuentas, la parte física, o sea, la ciencia, de todas formas permite como o da apertura a nuevos conceptos filosóficos, ¿cierto? Es, sí, es como lo que entiendo. De todas formas, ese punto de arranque es la ciencia que quita todos esos supersticiones y todos esos cuentos. Mm. No y necesariamente quiere decir esto que deben ir en paralelo, ¿cierto? En Sino inglés dice factual basis, o sea, una base factual, o sea, una base fundamentada en hechos. fundamentada. Ujú, Ah, sí, sí, pero lo que está diciendo Marlene es como el ABC, ¿no? sí, exacto. El primitivo tiene mucho miedo, va encontrando la realidad del origen de eso a través de descubrir sus secretos del reino natural Ujú, y a la vez provee una base para ampliar el hecho de la comprensión de los significados filosóficos y la experiencia espiritual. sí. El hombre civilizado, o sea que nosotros no estamos civilizados porque nosotros el amor de Dios, la civilización cada vez muestra menos de eso. nosotros estamos en el uno prácticamente. Sí, es que apenas, es que todavía la gente todavía tiene un mundo de supersticiones y de cosas que
a pesar de que la ciencia ya ha demostrado que no son así, todavía el común de la gente los tiene. La Mm. gente piensa que se enfermó porque es un castigo, por ejemplo. Sí, hay un mundo de justificaciones todavía, es decir, ni siquiera hemos superado esa etapa. Bueno, es un proceso. Sí, hay poco a poco, al menos algunos todavía, ya no tanto. Mm. Yo me acuerdo que mi hermana se enfermó del hígado y ella estaba recibiendo ayuda de un homeópata y acupunturista. Y después de que estaba, como decir así, inflamada, como a la sesión número 10 del que el señor le venía a hacer, ya empezó a desinflamarse y volvió a su talla normal. Y pues claro, eso era evidente que estaba funcionando el tratamiento. Mm, Y resulta que ella era de una religión evangélica. Y la pastora un día vino, le llenó la cabeza de cucarachas y le dijo que eso era diabólico. que era brujería, que eso es diabólico, que Y eso es no le del diablo. volvió, no volvió a aceptar la terapia. Imagínate, No la volvió a aceptar, dijo que no, que iba en contra de sus principios religiosos. Y se así fue. es. Chao Es pescado. que es exacto. Entonces, ni siquiera la ciencia ha podido sacarnos todavía todo eso. O sea, entró Estamos, al almacén de los secretos de los reinos naturales y no pudo. no puedo. Pero al contrario también, la ciencia se toma atribuciones para desacreditar la experiencia personal de ¿En las qué sentido? personas. ¿Cómo en qué sentido? Eh, pues te dicen, por ejemplo, que cualquier experiencia personal espiritual que tuviste no es válida o no es cierta porque No no es tiene, medible, porque no es eh, reproducible. que no puede aplicar el método científico. Ujú. Ya te entendí, claro. Pero Mm. fíjate que a final de cuentas, lo que pasa es que eso no es tan dicho ni tan como abierto, pero muchos utilizan ¿cómo se llamaría? Videntes, aquellos que pueden asomar su mente a otras partes de acá y son utilizados en muchas cosas. Lo que pasa es que no nos cuentan. ¿M? El común sí lo hace. Estaba mirando, no sé, por ahí, Diego, y sacó hace poquitos días una entrevista con una señora tanatóloga, que ellos tuvieron una experiencia de que ellos trabajan, creo que es en una morgue, y alguien les llevaba agua todos los días. Y el día se las llevó y les dejó el agua común y corriente ahí. Y después ellos se enteraron que esa persona había muerto. ¿Sí? Mm. Entonces, pues ahí sí entra la ciencia y entra a decir que eso no es cierto, que no es posible, que es mentira, que saben que no se metan más en eso, que se van a volver locos, más o menos en últimas. Pero es una manera de decir que no se entiende, ¿no? Y al final sí nos podemos volver locos, pensando un montón de cosas, porque ahí se le vienen a uno a la cabeza toda la cantidad de supersticiones y cuentos que pueda tener. Es que una cosa es decir que el fenómeno no ocurrió y otra cosa es ya negar explicaciones particulares que puede haber muchas o que se le pueden a uno ocurrir ante un fenómeno.
Sí, sí, uno piensa opciones. Digo que a gran escala em, saben que muchas cosas son ciertas porque uno sabe que, por ejemplo, hacen experimentos con gemelos para comprobar la conexión que hay entre ellos. em, los que pueden, no sé, yo me acuerdo alguna vez vi una película, no me acuerdo cómo se llama. Ellos son hijos de drogadictos y los tienen en unas, tal vez es sentencia previa, no me acuerdo el nombre, vea. Los tienen como en unas piscinas y hay unos que, no, no, no es sentencia previa, tiene otro nombre. Em, Minority Report de Tom Cruise. sí, ¿cierto? Tom Cruise está ahí, esa, porque esos gemelos tienen comunicación entre ellos y hasta pueden predecir algunas cosas. Y hay unos que son más, y ellos los estudian, los tienen ahí, saben que es cierto. Solamente que eso como no lo pueden comprobar, no lo sacan a la luz. Creo que nos hacen lo mismo que con los zombies. Mm. No los dicen, pero sabemos que es cierto. Puede ser un medio de control, final de cuentas. Leemos el tercero. Sí, vamos al tercero. Tercero, integración del hombre con el universo. El aumento de discernimiento humano más el aumento del logro experiencial humano le trae hacia una armonía más estrecha con las presencias unificadoras de la supremacía, la Trinidad del Paraíso y el Ser Supremo. Esto es lo que establece la soberanía del Supremo en los mundos que se ha establecido por mucho tiempo en luz y vida. Tales planetas avanzados son efectivamente poemas de armonía, retratos de la belleza, de la bondad lograda, conseguida mediante la búsqueda de la verdad cósmica. Si tales cosas pueden suceder en un planeta, cosas aún más grandes pueden suceder en un sistema y en las unidades más grandes del gran universo a medida que estos también logran un establecimiento que indique el agotamiento de los potenciales para el crecimiento finito. Wow. Mm. El número uno se puede alcanzar individualmente, estaba pensando. Por ejemplo, Jesús obviamente tuvo una visión muy completa, pero estaba en una época en que no existía aún el control, porque ese ya es como un logro de la civilización en su conjunto. Ujú. Y para el 3 ya necesitas a casi que a casi todos los habitantes alineados de esa manera para que se puedan empezar a integrar con otros planetas, sistemas. Esto ya es después de muchas eras de luz y vida, me imagino. Sí, Pues ya es una comprensión del plan realmente muy grande y una cooperación ya con ese plan. Mm.
Esa es son 3 etapas allí, ¿no? Que sintetizan la progresión de la civilización, ¿no? Ujú. Que en las etapas, en otras partes mencionan hasta 7 etapas de evolución de la civilización. Sí, es como otra subdivisión, las épocas planetarias. Es como vista desde la perspectiva personal del individuo. Yo estaba Mm. pensando que esto es como un, ¿cómo se llama? Un semillero, ¿cierto? Si uno siembra muchas semillitas en un campo, en un semillero, así pequeñitos, cuando va a ver, hay unas maticas más grandes y otras más pequeñas, ¿cierto? Sí, O sea que usted puede trasplantar las que están más grandecitas y ponerlas en el siguiente espacio donde van a estar y después trasplantar las otras. O podría esperar a que todas estén más o menos del mismo tamaño y pasarlas. no va a ser posible. No, no, no va a ser. Siempre unas van creciendo más rápido por alguna razón. Sí, Mejor semilla, mejor tierra, les dio más sol, le cayó más agua, lo que sea. Lo que tú mencionas, yo creo que es una de las razones de nuestros pésimos métodos de enseñanza, porque Sí. sobre todo en matemáticas, por ejemplo, o en algunas áreas donde las personas pueden llegar con diferentes niveles, tienen diferentes capacidades o habilidades Ujú. y sin embargo a todos se les enseña a la misma velocidad y con los mismos tiempos. Sí. Y Y eso se les acaba exige siendo, acabar al tiempo. sí, Ujú. eso acaba siendo frustrante porque es como Sí, si en un gimnasio, tú sabes que cuando tú vas a un gimnasio, primero hay un instructor que te hace una valoración y te diseña un programa, ¿sí? Te dice, no, usted primero tiene que bajar un poquito de peso, entonces tiene que hacer primero, eh, por ejemplo, trotar o nadar o algo así, y luego ya miramos cómo fortalecer, cómo tonificar. Pero entonces imagínate 50 personas que lleguen a un gimnasio y a todos se les ponga el mismo programa. ujú, ujú, Pues obviamente para algunos va a ser aburridor, para otros va a ser imposible y la gente acaba por eso frustrada, porque, por ejemplo, para aprender matemáticas todos pueden, pero en diferentes tiempos, en diferentes ritmos y haciendo énfasis según los vacíos, por ejemplo, que haya en diferentes. sí, en conceptos. Ujú. Entonces se crea es una frustración, o sea, es un fracaso como civilización, que algo tan bonito como las matemáticas en realidad causen un trauma generalizado en la población. Eso tan Sí, solo dice que somos un sí. desastre completo enseñando. No podría estar peor. Yo, mi sobrino, él quería estudiar aeronáutica, ¿sí? Pero cuando le hacen los exámenes y toda la parte de la matemática, no podía, no daba. Y él es un tipo muy inteligente, muy juicioso, muy capaz, pero en la parte de las matemáticas se quedaba ahí. Y entonces yo he tenido habilidad para la matemática siempre. A mí se me hacía muy fácil. Entonces le dije, venga conmigo, nos vamos al trabajo. Yo tenía el local y podía estar con él allá. Y miramos cosas, qué es lo que pasa. Y resulta que el concepto de fraccionarios no lo tenía claro, no lo había podido
como racionalizar. Por alguna razón no fue a clase cuando enseñaron, Mm. pero no lo había podido racionalizar. Entonces yo le cogí y le decía, Este ponquecito lo vamos a partir, esto así, hasta que pudo como coger ese concepto. De ahí para adelante, obviamente hoy en día está regalado, eso pasó hace muchos años. ¿M? Pero porque pude hacer eso. Y si no, ni siquiera había podido estudiar algo que quería. Porque una cosa que no captó en su momento, que solo necesitaba que alguien se sentara y le dijera, mira, es que esto es así, imagínese un pastelito y le partía un pan y un ponquecito Ramos, ¿sí? Con tajaditas, así. O imagínese una pared con ladrillos así. Piénselo en su cabeza hasta que cogió la idea. Solo necesitaba eso. La educación no se lo va a dar nunca. Mm. Y sí puede frustrar, impedir algo. Así es. Eso sí, más que convencido. Ujú. Sí, es una lástima. Sí. Mm. Bueno, mm, la pregunta acá es, ¿qué tiene que ver esto con la providencia? Ah, acá. Oh, un segundito. Porque estaban hablando acá, eh, hasta acá hablaban de providencia, ¿no? La providencia del supercontrol de la supremacía. Y aquí, bueno, sí estaban diciendo que uno supongo que no entiende la providencia porque tiene que pasar por estos niveles para ir entendiendo cada vez más, ¿no? Sí. Y ya el siguiente, tal vez para cerrar por hoy la idea, la voy a leer. En un planeta de este orden avanzado, la providencia se ha vuelto una actualidad. Las circunstancias de la vida están correlacionadas, pero esto no se debe solamente a que el hombre ha llegado a dominar los problemas materiales de su mundo. Es también porque ha comenzado a vivir de acuerdo con la tendencia de los universos. Está siguiendo el camino de la supremacía para el logro del Padre Universal. El reino de Dios está en el corazón de los hombres y cuando este reino se vuelve actual en el corazón de cada individuo de un mundo, la regla de Dios se ha vuelto actual en el planeta. Esta es la soberanía lograda del Ser Supremo. Déjame ver la que sigue, por favor. Porque alcancé a leer Providencia. No, es que, pues sí, que es que todo el capítulo es de Providencia. Para realizar la providencia en tiempo, el hombre debe cumplir la tarea de alcanzar la perfección. O sea que la providencia se puede realizar. Pero Entonces, mira, dice, eso es un pero nuevo aún concepto. ahora puedes saborear por adelantado esta providencia. En sus significados eternos, cuando discurre en el hecho universal de que todas las cosas, ya sean buenas o malas, cooperan para el avance de los mortales que conocen a Dios en su búsqueda del Padre. Ay, qué interesante. Eso nos refuerza siempre la Pues, aceptación de lo que uno pasa. como lector del libro de Urantia tiene ganada mucha comprensión del, al menos del propósito de la actual era, del destino del planeta, del destino del ser humano. Y puede que no conozcamos los detalles, pero en general eso ya
ya te da una sabiduría que trae el libro. Mm. Como una Y unidad sellada de conocimiento que le da a uno la sospecha de que hay perfección en todo y simplemente uno anhela es comprenderla. ujú, Por lo menos aceptarla, ¿no? Puede que no la comprenda del todo. No, pero sí quisiera, o sea, ese es el impulso. Sí, se sabe que hay un significado, ¿verdad? Se puede que no lo conozca aún, pero ya Sí. por lo menos pasa por la dificultad o lo que sea, esperando que algún día se le revele el significado. ujú. Por lo menos que no es que esté, por lo menos que no es que lo estén castigando, ni que el diablo ande detrás, ni que sea que en vidas pasadas tiene una gran deuda, todas esas cosas que, que de algún modo, en algún punto alguien se las ha inculcado, ¿no? Mm, Bueno, ¿seguimos o dejamos ahí por hoy? Tenemos ahí, yo tengo un sueño. ya, sí. Podemos retomar desde allí del Va para, 16. va para la grabación entonces.